viviendo en los últimos tiempos? Vamos a la Biblia, vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Vamos a leer del 3 hasta el 14. Vamos a leer 24, Mateo, el Evangelio de Mateo 24, del 3 hasta el 14. Dice su palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos de diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Vamos a ver qué dice la palabra. Más allá de predicarle hoy día, pues vamos a aprender. Yo quisiera enseñarle, pero no con el objetivo que usted sepa algo, porque ese no es el objetivo. El conocimiento, el intelecto de nosotros no es el fin. El fin no es llenar nuestra cabeza de información bíblica. El fin es utilizar nuestro entendimiento para poder tener fe, para poder vivir por fe, para tener fe en el Hijo de Dios. Así que bien, vamos ahí, a ver, vamos. Mateo 24, bueno, Mateo 23, 24 y 25, pues dicen los entendidos en este tema que es un apocalipsis pequeño. Pero, ¿por qué nace esto acá, no? ¿Por qué es que nace esta enseñanza de Jesús? Porque es Jesús el que enseña acá acerca de las señales de los últimos tiempos. Nace de una pregunta de los discípulos. En el verso 3, estoy en Mateo 24, verso 3, dice que Jesús estaba sentado en el monte y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será esto? Entonces, si yo quiero, y aquí yo quiero ya entrar un poquito en como decimos, en materia, ¿no? Si yo quiero conocer la verdad de los últimos tiempos, si usted tiene esa necesidad de conocer, ¿será que esta peste, que esta pandemia es una señal de los últimos tiempos? ¿A quién usted tiene que preguntarle? Es a Jesús. ¿Cómo le preguntamos a Jesús? Pues mirando su palabra. Imagínense, el día de ayer me llamaron algunos hermanos que preocupados porque sea pastor, si ha escuchado un audio que está corriendo por el WhatsApp de una niña que ha tenido un sueño y de también otra persona que ha tenido un sueño que hoy día iba a ser un día que por favor, que Dios les ha mostrado que no salgan de las casas porque iba a pasar esto. Y déjeme decirle que si nosotros vamos a querer aprender de la venida de Cristo, porque acá la pregunta está hecha: ¿cuándo será
tu venida y cuándo será el fin de los siglos, que son dos cosas distintas. Si nosotros queremos aprender de cuáles son las señales del fin de los tiempos, porque una niña sueñe o porque una persona tenga una visión, déjeme decirle que estaremos más perdidos, estaremos mirando señales que para nada nos van a guiar en bien, nos van a guiar para estar preparados, ¿no? Lo que vemos acá, que los discípulos tuvieron el deseo de aprender, entonces le preguntaron a Jesús. Mire, y en este momento hay mucha ignorancia acerca de esta situación, de las señales de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque cada uno ha hecho de los últimos tiempos, algunos creen sus cosas, cada uno dice su perspectiva, cada persona responde de muchas formas y cada uno ha dicho, no, los últimos tiempos, que no, que el hombre mismo está destruyendo la tierra, que la tierra se va de algunos, no, que por los políticos se va a destruir la tierra. Cada uno, es un tema muy ignorado, las señales de los últimos tiempos. Algunos ni siquiera quieren pensar en eso. Algunos se burlan de eso, ¿no? Algunos hacen burla de, por ejemplo, el tema del infierno tiene que ver con los últimos tiempos, tiene que ver no solo con cuando será la venida del Señor, la segunda venida, sino tiene que ver también con el que ya parte, porque puede que no sea los últimos tiempos en este momento, pero quizás para los que se van, pues ya será su último tiempo acá en la tierra. Aún la iglesia, y hablo de la iglesia bíblica, ¿no? De la iglesia que tiene como fundamento la palabra de Dios, porque esa es la iglesia de Cristo, la que tiene por cabeza a Cristo. ¿Y cómo llegamos a Cristo? Pues a través de su palabra. Aún la iglesia pues ha llegado a decir, no, eso a mí no me importa que cuándo será ni cuándo será, a mí lo que me importa es estar ahí, algunos han dicho, ¿no? Con tal de que yo llegue, yo he escuchado, a mí ni me importa que cuándo será, si va a pasar esto, lo de acá, con tal de que yo llegue. Y es verdad, que en realidad puedes pensar muchas cosas y con tal que lleguemos y estemos pues ahí disfrutando de las bodas del Cordero, pero la palabra sí nos enseña de que los discípulos tuvieron la necesidad. Enséñanos. Los discípulos preguntaron muchas cosas a Jesús y aquí los encontramos diciéndole, Señor, enséñanos. Eso hace referencia a un tema muy importante en la Biblia. La actitud de los primeros discípulos de Jesús fue de querer aprender cuándo sería, cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Es muy importante entender esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos creyendo en una historia que tiene fin. Estamos creyendo en una historia que tiene fin. Y entonces es como que tú quieras ver una película y no te interesa el final. Si al menos a algunos lo que les gusta es, cuéntame rápido cómo termina. Pero nosotros debemos saber cómo termina esto. Y es muy importante. Jesús presenta como el fin de los tiempos como una boda. Entonces tú te puedes imaginar la importancia que es una boda para una novia. Y la iglesia es su novia. Y Jesús presenta las bodas del Cordero. O sea, tú no te puedes imaginar una novia diciendo, me voy a casar dentro de 6 meses y que ella está muy tranquila. No, para nada. La novia cuando ella dice, me voy a casar y se acerca la hora, tú vas a encontrar a la novia haciendo todos los preparativos. Tú vas a encontrar a la novia lista para ese tiempo, con la fecha, ya todo con tiempo separado, lugar. Entonces esa es la figura que presenta a Cristo del fin de los tiempos. Entonces nosotros como iglesia debemos de preocuparnos, debemos de mirar cuándo va a ser esta boda. ¿La novia se preocupa por su boda? Sí.
Nosotros como iglesia tenemos que preocuparnos por ese fin de los tiempos. Ahora, hay algunos que se preocupan de muchos temas de la Biblia y la gente habla de muchos temas de la Biblia, que del amor de Dios, pero como Dios nos ama, que yo no creo que esto sea que Dios esté amando. ¿Por qué? Porque si Dios ama, ¿por qué permite todo esto, no? Mucha gente habla de la gracia, no, que no nos merecemos, pero bendita la gracia de Dios. Otros hablan bendita misericordia de Dios, y hay mucha gente que hasta le preocupa, habla de los diezmos y que sí, y se ponen a criticar que los diezmos, las ofrendas. Hay gente que le preocupa muchos temas, que la Semana Santa, que la guardamos, que el viernes, que el domingo, que la oración. ¿Quién no quiere aprender de oración? Pero ¿qué tal Apocalipsis? Porque es un tema bíblico. El fin de los tiempos es un tema bíblico. Y Apocalipsis, pues la palabra Apocalipsis significa sin velo, o sea, revelación. Por eso es que en otras traducciones el libro de Apocalipsis, revelación se lo pone ahí, sin velo. Y no solo Apocalipsis es un libro apocalíptico. Estamos leyendo Mateo 24, que es capítulos apocalípticos. La Biblia está llena de libros apocalípticos, el libro de Daniel, el libro de Isaías, Ezequiel, capítulos de Zacarías, capítulos de Joel, evangelios en Marco 13, Lucas 21 también habla del fin de los tiempos. El apóstol Pablo habló mucho también del fin de los tiempos. Encontramos libros apocalípticos en Tesalonicenses. Encontramos, o sea, tiene que interesarme los últimos tiempos. Si yo quiero aprender, si yo quiero entender estos tiempos, yo tengo que interesarme. ¿Y sabe por qué? Mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Vamos a leer Apocalipsis 1:3. Y la palabra es bien clara ahí. Dice, bienaventurados, dice la Biblia. Usted tiene que estar con su Biblia ahí siguiéndome, ¿no? Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado, ¿qué dice Katy? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Mire lo que dice la palabra. Bienaventurado el que lee, el que entiende esta profecía. Apocalipsis es profecía para los últimos tiempos. Bienaventurado. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Quiénes van a entender los últimos tiempos? Los que tienen interés por aprender de los últimos tiempos, los que se preocupan por entender. Hay mucha gente que se ha preocupado pues con cómo prosperar, cómo salir adelante, y está bien todo eso, pero si tú quieres entender si estamos viviendo los últimos tiempos, tú tienes que tener un interés por estudiar acerca de los últimos tiempos. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Que debe de haber un interés. Hoy más que nunca tienes que despertarte y tienes que aprovechar el impulso del Espíritu Santo, porque déjame decirte que esta situación va a pasar. Esta pandemia va a pasar y muchos corazones se van a enfriar luego. ¿Por qué? Porque todo esto produce que nuestro espíritu se quiebre. Todo esto produce que nuestro corazón se humille delante de Dios y nos empieza a interesar las cosas de Dios, nos empiezan a interesar la palabra de Dios. Pero más adelante, así es el corazón del hombre engañoso, se olvida de Dios y ya no va a querer buscar a Dios y ya no va a querer orar, no va a querer interesarse en estos tiempos. Es por eso que tenemos que aprovechar el impulso, la obra del Espíritu Santo y preocuparnos por entender acerca de los últimos tiempos. Si yo quiero entender los últimos tiempos, pues me debe de preocupar, debo de estudiar. Así como los discípulos le preguntaron a Jesús, yo debo preguntarle a Jesús. Jesús, enséñame, ¿qué estudio? ¿A dónde leo acerca de los últimos tiempos? Eso es lo primero. Lo segundo que yo tengo que entender al momento de estudiar los últimos tiempos, pues lo que los discípulos le preguntaron, ellos le hicieron estas preguntas. Estamos en Mateo 24, verso 3. Vemos ahí el interés de ellos, pero ellos le dicen, dinos
¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Ellos querían saber pues, ¿cuándo? O sea, ellos querían fecha, año. No sé, la gente le gusta saber, es por eso que muchos se han levantado, han dado fechas, han dado días. Desde el tiempo de los discípulos, ellos querían saber fecha, querían saber día, ojalá querían saber hora, querían saber año, pero Jesús les responde. Y mire lo que dice el verso 36 de Mateo 24, dice, el cielo, el verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire lo que le responde Jesús a los discípulos. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Señor, dinos cuándo, dinos la fecha. Ni yo sé, dijo Jesús, solo mi Padre. Y en Hechos capítulo 1, verso 7, el Señor les vuelve a decir lo mismo. Hechos capítulo 1, verso 7, vamos a leer. Dice la palabra, Jesús le responde, porque los discípulos también ahí le dijeron, ¿y cuándo sucederá esto? Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. No les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber ni tiempos ni fechas. El Señor nos dejó bien claro. Ustedes no se deben interesar por días, por fechas. Así que cuando alguien diga, no, el 2020, el 20 del 20 va a ser el día, tú no le creas, porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos cuándo será la fecha, dinos cuándo será el día, el Señor dijo, el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre. Y más adelante le dijo, no les toca a ustedes saber la fecha. ¿Quiere usted saber si estamos en los últimos tiempos? Pues entienda esto, no le debe preocupar ni día ni hora, porque el que cree en Cristo está siempre preparado para su venida. Amén. Diga, yo voy a estar siempre preparado. Amén. Entonces, dos cosas ya estamos aprendiendo. Lo primero, debo de interesarme. Usted quiere saber los últimos tiempos, debe de interesarse. Interésese más que las series que está viendo, ¿no? Interésese más de los juegos que hoy ha aprendido a jugar. Interésese más de todo lo que hoy está haciendo. Pues usted ya ha tenido la oportunidad en esta cuarentena quizás para sacar todo un diplomado en estudio de los últimos tiempos. Interésese, quiere saber, interésese como los discípulos. Segundo, no se preocupe por tiempos, ese no es el objetivo. Saber qué hora, qué día, qué fecha. Eso no, Jesús lo dejó bien claro. Ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Y número tres, entramos. Ahora, es muy importante entender acá, en el verso 3 de Mateo 24, que es ahí donde estamos, dice, ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Luego le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Escuche eso, Jesús está con ellos y ellos le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Habla de la segunda venida de Cristo, porque Cristo va a venir por segunda vez. Y luego le dicen, y del fin del siglo. Estamos hablando de dos eventos futuros. La segunda venida de Cristo y el fin del siglo, el fin de los tiempos. Ellos le preguntan por estos dos eventos. Jesús responde. Qué bueno que Jesús nunca se escondió nada, pues la misma Biblia dice que no dejó nada oculto y que tenemos aquí todo lo profético, lo más seguro. Jesús responde, y una de las cosas que Jesús dejó para entender si estamos en los últimos tiempos, pues son las señales. Y bien claro está ahí, ¿no? Las señales. Y ahí en Mateo 24 está un montón de señales.
un montón de señales que no las vamos a ver hoy día. No las vamos a ver hoy día. Más adelante vamos a aprender un poco más de las señales. Pero yo me quiero centrar en algo que dijo Jesús acá y que yo creo que es importante para poder entender las señales. Jesús les dice, y es una palabra que se repite mucho aquí en medio de las señales en Mateo 24, Él les dice, respondiendo en el verso 4, Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Qué les dijo Jesús? Tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie los engañe. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Primero que tiene que despertarse un interés por conocer cuándo será esto de los últimos tiempos. Segundo, que mi interés no debe estar centrado en saber fecha, hora, día, para nada, porque no lo vas a encontrar. Tercero, en que yo tengo que tener cuidado de ser engañado. Cuando voy a estudiar esto y toda la Biblia, tengo que cuidarme del engaño. Del engaño. La Biblia está llena de advertencias de que cuidado nos engañen. ¿Qué significa engañar? Engañar significa inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. ¿Cuánta gente vive engañada? Creyendo algo de Dios. Ya vamos a ver algunas cosas. Dice, es dar a la mentira apariencia de verdad. Eso es engañar. Dar a la mentira apariencia de verdad. Eso es engañar. Y Jesús dice, cuidado los engañen. Cuidado los engañen. Nuestro mundo está lleno de engañadores. Quizás usted mismo ha sido muy bueno. Si hay por ahí algún vendedor, que Dios lo bendiga, ¿no? Un vendedor de esos ambulantes o de esos que te venden por... O sea, ¿qué dice el vendedor? No, te estoy vendiendo algo. Algunos dicen, no te estoy ganando nada. A uno le da ganas de decir, no, te voy a pagar unos $10 más para que no pierdas, ¿no? O sea, el engaño está en el corazón del hombre, pero cuando hablamos de engaño, hay uno que es reconocido como el engañador en la Biblia, es Satanás. Pero vamos a leer unos versículos acerca de cómo Dios nos advierte acerca del engaño. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice tu palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de sus filosofías. Mirad que nadie los engañe. Nos advierte las Escrituras. Mirad que nadie os engañe por medio de sus filosofías, de sus pensamientos. Hay mucha gente que se deja engañar por sus pensamientos, porque tienen ideas subjetivas, ideas que ellos por experiencias, por cultura, por religión. Y cuidado, Efesios 4:14 también nos dice que no seamos niños sacudidos por cualquier viento de doctrina. Un niño tú lo puedes engañar, tú le puedes decir cualquier cosa. Cuando es niño, cuando está creciendo, él ya va entendiendo. A mí, mi hijo que tiene 8 años, Misael, me dice, ay papá, ya no me engañes, yo ya no soy un niño. Porque yo de más pequeño, cuando él estaba más pequeño, yo le decía, Misael, ni sabes con quién me encontré en el centro. Me dice, ¿con quién? Le digo, me encontré con Spider-Man, qué serio. Y él se creía. Ahora yo le quiero decir lo mismo y me dice, ya papá, ya no soy niño para que me engañes. Pero a veces, cuando se trata de estos asuntos, nos dejamos engañar, somos como niños.
Empezamos a creer cualquier cosa que nos dice cualquier persona. Entonces la palabra nos dice que no nos dejemos engañar por las artimañas del error. El enemigo está trabajando ahí. Apocalipsis capítulo 12 verso 9 desenmascara al que es el fuerte en el engaño. Apocalipsis 12, 9. Vamos a leer. Dice la Biblia: y fue lanzado fuera, Apocalipsis 12, 9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso habla ya, pues va a ser más adelante en los tiempos finales. Pero muy claro lo presenta la Biblia ahí y dice, ¿no?, que el que engaña al mundo entero. Y el que no nos... Mira, yo quiero que entiendas algo. El engaño es la forma en que el enemigo tiene más cautivos, más cegados y no deja que respondan al mensaje de salvación de Dios. Porque Dios lo único que quiere es bendecirte. Porque Dios lo único que quiere es ayudarte, librarte de enfermedad, librarte de una muerte eterna. Dios lo único que quiere es que tú prosperes en todas las cosas. Pero el enemigo te engaña. La misma Biblia dice, así como engañó a Eva al inicio, de la misma manera engaña en este tiempo para que no te acerques a Dios, haciendo creer que no, que Dios es aburrido, que yo qué voy a hacer, yo no nací para eso, yo nací así. No, es el enemigo que te tiene engañado, que no te deja ver la verdad. Y es por eso que debemos entender, y yo le quiero dejar en esta noche. Cuando nos reunamos la próxima vez vamos a revisar algunas señales, las formas en que el enemigo engaña, y este engaño hace que tú no conozcas la verdad de Dios. Este engaño hace que tú no abras tu corazón. Vamos a ver entonces cómo el enemigo trabaja. El primer engaño que el enemigo trabaja para que nosotros no conozcamos la verdad, para que no conozcamos la gracia, porque no vamos a aprender nada de las señales de los últimos tiempos si no somos libres del engaño. El primer engaño son las falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Doctrina quiere decir enseñanza. Eso el enemigo, cómo trabaja, cómo opera. Yo le hablo por experiencia. Yo soy alguien que desde mis 14 años empecé a leer la Biblia. No sé cuántas veces la he leído, pero yo no me gusta... No lo digo por hacer alarde ni nada de eso, pero yo me he leído la Biblia más de unas 15 veces, toda la Biblia. Pero yo vivía engañado. Yo recuerdo que hasta mis 20 años yo ya me había leído la Biblia 3 veces, pero la había leído sin el Espíritu Santo, la había leído sin ir dando pasos de obediencia, y yo usaba la Biblia solo para contender. Estaba confundido. ¿Por qué? Porque yo había recibido enseñanza de una falsa doctrina. Mi vida no cambiaba. Yo seguía siendo el mismo. Y eso hace que yo viva engañado. La Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú conoces la verdad, tú vas a ser libre. Libre para amar a Dios, libre para obedecer a Dios, libre para amar tu casa, para honrar tu casa, libre para amar la iglesia de Cristo. Pero si tú empiezas a aprender cosas que no te dan libertad para amar a Dios, para amar su palabra, para amar tu casa, para amar la iglesia de Cristo, déjame decirte que estás metido en una falsa doctrina. Y hay miles de doctrinas. Cada quien empieza a interpretar, cada quien empieza a hablar de cómo cree, cómo piensa. No. Mira, yo te estoy tratando de enseñar algo que no se puede interpretar literalmente. Hablando de los libros, tú sabes que la Biblia, para poder interpretarla correctamente, tienes que entender que está escrito en géneros literarios.
Hay géneros de narración, de profecía, de cartas, de los evangelios, el género de la ley del Antiguo Testamento, género de poesía, que tú tienes que saber un poco de literatura para poder interpretar. Y los temas apocalípticos, como el que estamos leyendo en Mateo 24, también tú tienes que interpretarlo desde esa perspectiva, porque es un género apocalíptico que está lleno de símbolos, donde los colores significan algo, donde los números significan algo, donde la espada significa algo, donde las trompetas significan algo, donde el fuego significa algo. Entonces, pero no de repente tú vienes y empiezas a interpretar como tú crees y vas a estar aceptando falsas doctrinas, o vas a estar aprendiendo de alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo. ¿Y cómo te puede enseñar? Entonces, el primer engaño que tiene el enemigo, como el que hizo con Eva, ¿no? Con que Dios no te deja comer de ese árbol. Pero qué malo Dios, tremendo engaño. Porque la verdad era que Dios le dio toda la tierra y solo le dijo: obedéceme en este poquito. Mira, tremendo engaño. Y hoy ese engaño sigue operando. ¿Cómo vencemos este engaño? Conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En la iglesia cristiana, escúchame bien lo que te voy a decir, en la iglesia cristiana el infalible no es el pastor, el infalible no es un hombre ungido en la tierra, lo infalible es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo sé que estamos en los últimos tiempos? Yo no me tengo que dejar engañar. Tengo que vencer el engaño de las falsas doctrinas. ¿Cómo? Yendo a la palabra de Dios. Otro engaño que usa el enemigo: el orgullo, la arrogancia. Y ahí entramos todos, hermano. Todos entramos en este engaño. Por arrogancia, por orgullo, no nos acercamos. La Biblia habla muy claro. Por eso la Biblia habla que cuando alguien se lo quiere escoger para servir en la iglesia, dice que no sea un neófito. En la primera carta a Timoteo capítulo 3, versos 6 y 7, dice que no sea un nuevo, que no sea un niño, un joven, inmaduro, inexperto en la fe. ¿Por qué? Porque él va a caer, dice, o sea, se va a envanecer. Un joven se envanece con poder, un joven se envanece con dinero, un joven se envanece también con autoridad en la iglesia. Empieza a sentirse superior de los demás. Y no hay engaño también más fuerte del orgullo. Ese fue el pecado del diablo para ser expulsado del cielo. El orgullo del diablo. El diablo dijo: no, pues si yo soy Lucifer, un ser rodeado de luz, y yo soy el líder de alabanza en el cielo, pues si yo no toco la alabanza, el cielo no es cielo. Y dijo: yo puedo ser igual a Dios. Y engañó a un montón de ángeles, y él se quiso ubicar al mismo nivel de Dios. Y Dios dijo: estás loco, diablo, sale de aquí, nadie puede robarle la gloria a Dios. Y fue expulsado el diablo. Y cada vez que nosotros abrimos nuestro corazón a buscar de Dios y nos llenamos de orgullo: no, yo no tengo tiempo para eso, eso es para los ignorantes. No, hay muchos que, no, eso es para la gente que no tiene nada que hacer, que andan leyendo la Biblia. Eso, detrás de eso estás diciendo: lo que yo hago es más importante que buscar a Dios. Detrás de eso puede haber orgullo. No te digo que necesariamente tengas orgullo, pero puede haber orgullo. Eso no es para mí. Eso de estar orando no va conmigo. O sea, ¿qué estás diciendo? Yo soy superior. Para mí otras cosas son más importantes. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que nos humillemos delante del Señor. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo acá en la tierra? Aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón. El orgullo no te va a hacer entender nada de Dios. Cuanto más estos misterios, porque en las señales de los últimos tiempos está dentro de los misterios de Dios. Hay cosas que son reveladas completamente, pero las cosas de los fin de los tiempos son misterios que Dios le va revelando. ¿A quién? Al que se humilla, al que borra su marco de referencia. ¿Sabías tú que nosotros podemos interpretar la Biblia de acuerdo a nuestra cultura, nuestras enseñanzas aprendidas, los títulos que tú tengas, toda tu capacidad intelectual que tengas, y tú te acercas a la Biblia y empiezas a interpretar desde lo que tú has aprendido, que puede ser aprendido hasta a veces en la iglesia mismo, pero de pronto no está correcto, y tú te acercas a la Biblia y tú empiezas a interpretar desde tu conocimiento y no desde lo que dice la Biblia. Por eso otro de los engaños que el diablo opera para que nosotros no entendamos los últimos tiempos es el orgullo. Así que tenemos que renunciar al orgullo. ¿Cómo renunciamos al orgullo? ¿Cómo se vence el orgullo? Aprendiendo a ser humildes, con la humildad. El humilde es poderoso en Dios. El que se humilla, dice la Biblia, será exaltado. Muchas veces yo a muchos matrimonios les he dado ese consejo. Algunos han llegado, no, estoy cansado, ya no la soporto esta mujer, aquí sí que me divorcio, ya no la aguanto, esta fue la copa que derramó el vaso, todo el tiempo yo he sido el que me he humillado y ahora no. Entonces, y bueno, yo digo, es verdad, ¿no? Está fuerte el asunto, pero yo les digo, mira lo que dice la palabra, el que se humilla será exaltado. Hay un poder para gobernar cuando tú aprendes a ser humilde. Ahora, cuando se trata de Dios mayormente, hay un poder para que Dios te bendiga, para que Dios te revele, para que Dios te dé entendimiento cuando tú eres humilde. ¿Cómo venzo este engaño del orgullo? Con la humildad. Con la humildad. No vamos a avanzar, a ver, ya este es el último engaño, y luego vamos a orar. Así que puede empezar a enviar peticiones, vamos a orar por los enfermos, porque déjame decirte que una de las señales de los últimos tiempos va a ser también el poder del Espíritu Santo, y tú tienes que estar preparado para todo eso. Otro engaño es la amargura. Eso es tremendo. Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15 nos habla de lo que puede hacer una raíz de amargura, que tengamos cuidado, dice Hebreos 12, verso 14 y 15, que sigamos la paz con todos, dice. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escucha bien lo que dice la palabra. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Sin la gracia de Dios eres un desgraciado. Sin la gracia de Dios no vas a entender nada de la palabra. No vas a entender ninguna señal. Por más que te la pongan gigante la señal, no la vas a mirar. Y estás que buscas. ¿Y para dónde se va? ¿Esta calle qué es? ¿Una vía o doble vía? Y ahí está grandote, dice doble vía, y tú no ves. Porque si no estás en la gracia de Dios, no miras señales. Y otro de los engaños del diablo es a través de la amargura en el corazón del hombre. Y dice que esta persona que acepta la amargura puede contaminar a muchos. Puede contaminar a muchos. Mira, un corazón amargado, que su raíz puede ser por una herida, por una ofensa, no puede entender la palabra de Dios. No puede. No lo puede hacer. En la iglesia de Cristo no hay lugar para los amargados. Muchos dijeron por ahí, ya se fregó. No pienses en otro. En la iglesia de Cristo no hay lugar para el odio, para el resentimiento, para la falta de perdón.
Si tú eres alguien que abriga el odio, la falta de perdón y el resentimiento, tú no puedes ser cristiano. Tú tendrías que irte a ese grupo del Islam, porque hay un grupo del Islam que sí cree en el perdón, al grupo del Islam que tiene que bombardear. Ahí aceptan el resentimiento hacia las personas. Y tú puedes tirar una bomba y tú puedes decir, por mi Dios, y tiras una bomba. Pero si tú sigues a Cristo, al Cristo de la Biblia, y quieres entender los últimos tiempos, no te puedes dejar engañar por la amargura. No te puedes dejar engañar por la amargura. Porque Jesús se cansó de repetir, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen, os ultrajan. ¿Por qué? Porque así es Dios. Así es Dios. Dime cómo es Dios con un hijo que le falla. ¿Cómo es Dios con alguien que le falla? Mira, tú puedes blasfemar de Dios. Y yo sé que quizás alguien me está escuchando, ha blasfemado de Dios, quizás ha insultado a Dios, ha dicho, yo nunca voy a ser de esos hermanitos, yo nunca, Dios me libre. Tú has dicho eso, pero Dios te ha recibido. El hijo pródigo se portó malcriado con el padre. Dame lo que me corresponde. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Por mi parte, muérete. Dame simplemente tu dinero, mi herencia, y tú muérete. Entonces, ¿cómo crees que quedó el corazón del padre? Que su hijo le diga en vida, dame mi herencia que ya me voy. Porque no quiero estar contigo, tú estás anticuado, déjame vivir la vida. Eso hizo el hijo pródigo. Y la Biblia dice que el padre le dio, pero dejó las puertas abiertas de su casa, porque dice que todos los días lo esperaba y lo esperaba. Y cuando el hijo regresa, yo no encuentro un padre lleno de amargura. Yo no encuentro un padre diciéndole, tenías que volver, ahora vas a ver sinvergüenza, ahora perdiste, me la vas a pagar, entra acá y vas a ser un obrero, vas a pagar todas las que me hiciste. Y la plata que te di, la gastaste, pues ahora vas a trabajar aquí como un esclavo. No, yo no encuentro un padre lleno de amargura. Yo encuentro un padre que inclusive envió a su hijo a morir por todos los que le hemos ofendido, porque el pecado ofende al Padre. Y de la misma forma, los que ya creemos en Cristo y queremos entender todos los tiempos y todas las revelaciones, tenemos que hacer a un lado la amargura. Hay padres que viven amargados en contra de sus hijos. Hay hijos que viven amargados en contra de sus padres. Hay suegros que viven amargados en contra de su yerno, de su nuera. O sea, de esta forma es un engaño del diablo. El diablo trabaja amargando, con resentimiento, con falta de perdón, para que tú no entiendas las revelaciones de Dios, para que tú no te acerques a Dios. ¿Cómo vencemos la amargura? ¿Cómo se puede vencer la amargura? Perdonando. Perdonando. Hoy más que nunca tú tienes que tener un corazón limpio. Hoy más que nunca tú tienes que tener un corazón libre de la amargura. Mira, y hay muchos más, pero vamos a dejarlo ahí. El enemigo trabaja engañando. Hemos aprendido esta noche a través de la amargura, a través del orgullo y a través de una falsa doctrina. Si yo quiero entender los últimos tiempos, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y el que está detrás de todo engaño es el diablo. Y hay del que se deje usar por el diablo también. Así que debemos interesarnos por conocer los últimos tiempos. Debemos interesarnos. Y Dios ha movido mi corazón. Un tema que no ha sido muy, reconozco, no ha sido muy estudiado por mí, no lo he enseñado mucho. Pero hoy más que nunca estoy profundizando, estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque es muy importante saber el fin de la historia. Y Dios más que nunca quiere que conozcamos ese fin. ¿Por qué? Porque los discípulos se preocuparon por preguntarle a Jesús. Debemos interesarnos. Segundo, debemos entender
que Jesús les dijo, no les importa la hora ni la fecha. Eso no nos debe importar. No nos debe. Cuando alguien dé día y fecha, ni siquiera lo escuches. Ni siquiera lo escuches, porque ni siquiera Jesús se atrevió a decir ningún día, ninguna fecha. Simplemente nos dio señales, y ves lo que vamos a aprender más adelante. Y luego nos advirtió, tengan cuidado con el engaño. El corazón del hombre puede ser engañado por la obra del diablo y así no entender las Escrituras. Pero vamos a orar. Yo quiero orar por ti.